Les bendiga, bienvenidos a su casa. Acompáñenme por favor en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 25 al 28. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo del 25 al 28. Leemos en el nombre del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Leemos hasta ahí y oramos a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que has permitido este día, este privilegio enorme, Señor. Te suplico que tomes el control de todo lo que aquí se diga, de todo lo que aquí se haga, para que podamos honrarte y podamos aprender, Señor, mucho más de ti, de tu carácter y de tu voluntad para con nosotros. Espíritu Santo de Dios, toma el control de este mensaje, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. Mis amables hermanos, ¿alguna vez a ustedes les han preguntado, alguien de la vida secular, algún amigo por ahí, ¿por qué le sirves a Jesús? Hemos titulado este mensaje con esa pregunta: ¿por qué le sirves a Jesús? Porque muchas veces el mundo, la persona normal, la persona natural, no entiende por qué usted y yo le servimos a Jesús. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos esa pregunta cuando a veces no nos está yendo de la mejor manera. Pero normalmente las personas que no entienden el carácter de Dios y la voluntad de Dios se hacen esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajo en el Señor es cansado, no es lo más cómodo. Hay que sacrificar a veces algunas cosas. Muchas veces los amigos, cuando hay un clásico de fútbol de los famosos, le preguntan: ¿y qué vas a ir a hacer a la iglesia a servir si ahora hay partido? O los que practican ese deporte también tienen ese conflicto de horario, ¿verdad? Y dicen: no, hombre, ¿qué vas a ir a hacer a servir? ¿O qué vas a ir a hacer a congregarte si ahora tenemos partido? O está la celebración de un cumpleaños o cualquier otra cosa que el mundo secular celebra y que antepone al intereses del reino. Y ahí viene esa pregunta: ¿por qué le sirves a Jesús? Mire, Jesucristo mismo nos da esa enseñanza, porque Jesús es el modelo de servicio. Él se despojó de su trono de gloria para venir a servirnos. ¿Y qué dice su palabra? El que quiere ser el primero entre vosotros, dice, será vuestro siervo. Si queremos nosotros alcanzar misericordia ante Dios primeramente, debemos tener ese carácter de servicio. Dice el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo no vino aquí diciendo: yo soy Dios, todos póstrense ante mí. No, Él vino y enseñó ese carácter de que hay que servir a nuestros hermanos, hay que servir a nuestros semejantes, porque de eso se trata el reino de los cielos. Mi querido amigo, mi querido hermano, esta tarde queremos repasar acerca de por qué servimos a Jesús. Que de aquí salgamos con una convicción. Yo sé que ella la tiene, pero si le inyectamos más vitamina, vamos a poder salir robustecidos, salir más fuertes, más convencidos del por qué servimos a Jesús, para cuando nos pregunten, nosotros con todo argumento y con toda confianza podamos responderle a las personas. O cuando nosotros mismos estemos pasando momentos difíciles, porque la vida del cristiano también tiene etapas en las cuales la vida no es tan fácil. Nosotros mismos podamos respondernos a nosotros mismos y no desmayar, seguir adelante. Quiero que me acompañe a otra cita bíblica para que vayamos poniendo base a nuestro entendimiento. Colosenses
3:23. Colosenses 3:23 nos da mucha luz acerca de cómo debemos hacer este servicio, porque la vida del servidor no tiene un salario, no tiene muchas veces ese reconocimiento como se da en el mundo secular, que le dan un trofeo a los que juegan cualquier deporte, les entregan al final un trofeo y lo tienen ahí. En el cristianismo, en el servicio a Dios, muchas veces eso no se da. No hay palmaditas en la espalda, no lo hacemos tampoco porque nos vemos bonitos con uniformes, los vemos bonitos porque Dios nos ha creado y somos bonitos, pero no se trata solamente de eso, sino que debemos tener el entendimiento de que es algo más. Colosenses 3:23, leemos la palabra de Dios, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermano, usted y yo somos la manifestación visible de Dios ante las personas. ¿Por qué le digo eso? Muchas veces cuando nosotros bendecimos a alguien, esa persona le da gracias a Dios por las bendiciones que recibe a través de nosotros. Muchas veces Dios nos puede usar a nosotros, pero también usa a un jefe. Los que trabajamos en alguna empresa, usa a un jefe para darle un beneficio, quizás sea un incentivo económico, quizás sea un ascenso, quizás sea una posición dentro del área de trabajo donde va a estar más cómodo, y es una bendición. Y usted viene y da testimonio aquí o en su casa de que Dios lo bendijo, pero fue a través de una persona en la cual Dios puso gracia en usted. Y así mismo Dios usa personas para bendecir. Nos usa a nosotros para recibir a los hermanitos cuando vienen llegando acá en templo. A mí me encanta, tengo la mayor experiencia sirviendo en templo allá en nuestra iglesia. Y es muy agradable, nosotros los bendecimos, le damos la bienvenida. A veces alguien puede venir cargadito, ¿verdad?, con los problemas, y está bien, este es el hospital del alma para que vengan las personas con sus problemas a depositarlos a los pies de Cristo y encuentre una salida. De eso se trata. Usted cuando lo recibe con una sonrisa, con un saludo muy amable, es la manifestación visible de Dios para esa persona. Lo mismo cuando vienen los niños, tremendines, allá en escuela bíblica, y aquel niño que es inquieto, pero el maestro lo atiende y lo trata bien, y ese niño a veces no se quiere ni quedar, pero cuando se le demuestra que aquí es el mejor lugar donde él puede aprender acerca de Dios y moldear ese carácter de la mano de Cristo, ese niño se siente en el lugar correcto para poder caminar, para poder seguir en el camino de la edificación. Y entonces usted es la manifestación visible de Dios ante ese niño. No digo que usted sea Dios, sino es el carácter de Dios que nosotros podemos mostrar. Por eso dice la palabra: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos estar en el entendimiento pleno de que le servimos a Dios a través de las personas, a través de nuestros hermanos, a través incluso de un desconocido, porque muchas veces nosotros queremos agradar quizás a las personas por conveniencia, pero debemos buscar en todo momento a un desconocido también agradarlo y poder bendecirlo, porque cuando él vea en nosotros ese carácter de Dios, va a ser más fácil poder hablarle de Dios. Y mire, hay muchas veces que nosotros nos esforzamos por hacer bien el trabajo, y es perfecto, sí, es como lo debemos hacer. Y no me va a dejar mentir, hay muchas veces que nosotros nos esforzamos, salimos cansados, agotados de una gran jornada, sobre todo cuando hay quizás una vigilia o un evento grande, que trabajamos mucho en la preparación y llegamos cansados y hemos hecho hasta lo imposible. A veces, por decir algo, hemos cargado sillas, hemos corrido con el refrigerio, hemos ido a dejar personas y todo eso. Y usted se siente pleno, satisfecho de que ha hecho una gran labor, pero siempre va a haber alguien que lo va a criticar. No sé si aquí pasa o solo por allá en mi entorno, que a veces pasa que alguien lo critica. Mire, mi hermano, que eso no lo haga retroceder, que eso lo haga ir por más,
que la crítica o el comentario negativo de otro servidor o de alguien de la congregación o de alguien externo, porque generalmente pasa que las personas que no entienden este hacer de Dios a través del servicio que prestamos, no lo entiende y una pequeña cosa sale mal y viene la crítica, pero eso no lo debe de tener. Le voy a poner un ejemplo. Aquí veo que hay muchos árboles de mango. Pongámonos en nuestra mente y se da, o sea, se lo pongo ese ejemplo porque yo sé que sucede. Imagínense que hay un árbol de mango que tiene un manguito allá en la punta, así todo tullido, y tiene otro en otra rama, picado de los pájaros y hasta podrido. ¿Cree que hay alguien que se atreva a subirse a ese palo por ir a cortar aquel manguito así todo aturrado? No, ¿verdad? Hay otro árbol que solo tiene hojas, un montón de hojas por todos lados, pero ni un mango, ni podrido, ni aturrado. ¿Habrá alguien que viene y va a subirse a ese árbol a buscar? No, ¿verdad? Pero al otro lado del cerco hay un árbol así cargado de mangos, cargado pero con una chulada como esta delicia que vemos aquí. Y le tira piedras. Yo los he visto, hoy ahora que venía, por eso se me viene esa ilustración. Estaban un par de niños ahí tirándole piedras a un palo de mango. ¿Por qué? Porque ese palo tiene unos frutos deliciosos. A mí me gustan, yo sé que a usted también. Y estaban otros tirándole de garrotazos y todo. ¿Pero por qué? Y había al otro lado, de que no tenía ni uno. A ese no había nadie, ni los pájaros estaban ahí, pues. Porque los pájaros también se acercan para comer un poquito. Porque al árbol que tiene frutos, cuando usted esté dando buenos frutos, le van a tirar piedras, hermano. Pero los niños dejaron de tirar piedras, ¿saben cuándo? Cuando ya tenían la tanatada, ¿se entiende? El hebreo, tanatada, la tanatada de mangos, y se fueron. Ya no le tiraron piedras. Cuando las personas se sientan saciados de los frutos que usted está dando en el reino de los cielos, se van a ir y van a volver por más frutos. ¿Cuál es el centro de esta enseñanza? Que por más que le tiren piedras, por más que le tiren garrotazos y todo, usted no deje de dar frutos, siga produciendo, porque eso le va a dar más y más. Y lo curioso es que a veces esas mismas personas que le tiraron piedras al palo de mango, el siguiente año lo van a ir a buscar por más frutos. Y tenemos que tener más frutos para poder bendecirlo. Pero dentro de todo esto hay algo más. ¿Cuántas semillas tiene este fruto? Tiene una semilla. Hasta ahorita yo no he visto un mango que tenga 2 semillas, no sé si lo habrá, pero nosotros podemos saber con exactitud cuántas semillas tiene este fruto. ¿Sí? Tiene una semilla. Aún si fuera una sandía, que es un poquito más complicado, podemos saber con exactitud cuántas semillas tiene una sandía. Las contamos y vamos a pasar quizá una semana contando, pero podemos saber exactamente cuántas semillas tiene. Un mango es fácil, tiene una semilla. Ahora les pregunto yo, si nosotros sembramos esta semilla después de deleitarse con esta ricura, la siembra y esa semilla crece, ¿habrá manera de que usted sepa cuántos nuevos frutos va a producir esa semilla? No hay manera, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando usted siembra la semilla de la palabra de Dios en una persona, una persona que viene a los pies de Cristo. Cuando usted sirve, está sembrando esa semilla. Alguien sembró esa semilla de la fe, de la esperanza, de la palabra de Dios en nosotros. Y yo espero que usted, al igual que este servidor, Dios le haya permitido el privilegio de producir buenos frutos, de producir que alguien más venga a los pies de Cristo a través, primeramente, de su testimonio, luego de la palabra que usted le pueda dar a esa persona. Y así, no se canse, aunque lo apedreen, aunque lo garroteen, y aunque lo critiquen y todo lo demás, no se canse de dar buenos frutos. Siempre esa semilla de fe, esa semilla de esperanza, esa semilla de salvación que es el Evangelio de Cristo en las personas. Porque esa semilla que usted sembró una semilla, pero va a producir muchísimos frutos. Es incontable, no se puede contar los nuevos frutos que puede dar cada semilla. Usted y yo somos una semilla que alguien sembró en ese momento y espero
que sigamos formándonos para seguir alcanzando y produciendo nuevos frutos en el camino de Dios. Para seguir avanzando con este estudio, quiero que me acompañe en Lucas 16:13, porque es necesario que nosotros sepamos elegir bien a quién vamos a servir, porque podemos también producir frutos malos, podemos también servir mal, y es necesario que nosotros conozcamos a la luz de la palabra y lo hagamos con mucho entendimiento, saber a quién vamos a servir, porque el ser humano siempre está sirviendo a alguien. Fíjese usted, si no le servimos a Dios, hay muchos sirviéndole al mundo, sirviendo a otras corrientes. Por eso es importantísimo que usted y yo tengamos el entendimiento para saber a quién servimos. Lucas 16:13, leemos, la palabra del Señor dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis amables hermanos, es necesario que nosotros tengamos ese entendimiento para que los frutos que produzcamos sean frutos de bendición y no frutos que no son de bendición. Porque si nosotros no elegimos servir al reino de los cielos, posiblemente podamos servir a otra cuestión que no conviene, porque cuando también servimos mal, podemos servir de piedra de tropiezo. ¿Sabía usted que eso puede suceder? Cuando servimos por obligación, cuando servimos de mala gana, ay, es que hoy me toca servir, no tengo ganas, y viene, no, mi hermano, si usted un día siente el desánimo por venir a servir, ore, cante un par de alabanzas y va a ver que al final es una cuestión espiritual que está bloqueando y eso le va a renovar sus fuerzas, y cuando sienta va a estar allí en su área de servicio, ya sea en templo, en escuela bíblica, en seguridad, en transporte, en audio, donde sea, le va a cambiar el chip por completo, porque al final es una cuestión espiritual que nosotros debemos vencer, y no hay cansancio físico que nos pueda detener cuando las energías son renovadas con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice la Biblia, Lucas 16:13, que ninguno siervo puede servir a dos señores. Le cuento brevemente mi testimonio. Yo siempre he tratado de ser muy esforzado en las cosas que hago, de cuando inicio algo, terminarlo y a esforzarme al tope. Si hay que hacer trabajo extra, pues hay que hacerlo en pro del resultado. Pues resulta que cuando trabajaba en una empresa, bueno, en varias empresas, pero cuando estaba pues fuera de los caminos del Señor, siempre yo buscaba, me ofrecía incluso a veces cuando habían nuevos proyectos, tanto así que me llegué a especializar en desarrollo de nuevos proyectos, y ya por default me los daban a mí cuando había un proyecto nuevo que desarrollar en la empresa, y eso es complicado. Hay que trabajar el doble porque son desarrollo de nuevos programas, de nuevos productos, y no me importaba sacrificar los fines de semana trabajando al tope, o a veces tiempo extra hasta tarde, y teníamos un equipo que era multidisciplinario con el que le dábamos con todo. Al final el resultado, gracias a Dios, se daba y teníamos reconocimientos, nos daban a veces bonificaciones, obviamente el pago de las horas extras, pero ¿sabe cuál era el problema? Yo no digo que esté mal esforzarse, no, es como debe ser, debemos ser esforzados, pero el problema es que toda la bendición económica, todo lo que estábamos ganando, se estaba yendo en saco roto porque estábamos caminando sin la sabiduría de Dios, y tratábamos de compensar todo ese desgaste físico, todo el estrés y todo eso, yéndonos por donde no era. Nos íbamos a celebrar, a fiestas, nos íbamos a reuniones con los amigos y terminábamos mal, más cansados, más agotados de como habíamos quedado. Estábamos destruyendo nuestra salud y sobre todo no estábamos en comunión con Dios. Y eso estaba afectando tanto nuestra salud física como nuestra salud espiritual y nuestra salud familiar. Hubo un momento en el que sí estuvo hasta en riesgo
la comunión familiar, romper los lazos de esposa en la familia, porque no se le estaba dando la atención que se debe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ese sacrificio no estaba canalizado de la forma correcta. No estábamos sirviendo a Dios, sino que estábamos sirviendo al mundo, estábamos sirviendo a intereses económicos y con la mente fuera de Dios. Por su misericordia, Dios me alcanzó y dimos el paso de fe, porque un día, después de celebración y media, y sentado ahí en el cuarto de mi casa, creyendo que tenía buena posición económica y muchas cosas, pero mi corazón estaba vacío, pero mi mente me dijo, algo te falta, y eso era Cristo en mi corazón, Cristo en mi familia, y dimos ese paso de fe, y empezó a caminar el obrar de Dios en nuestra vida, dándole sentido a nuestra vida, y viendo todas las cosas que nosotros creíamos que eran para disfrutar, era todo lo contrario, estábamos destruyendo la vida, estábamos destruyendo la familia, las cosas que uno más ama y las cosas que uno más debe cuidar, estaban siendo descuidadas. ¿Por qué? Porque no estábamos caminando conforme a la voluntad de Dios, porque estábamos sirviendo a otros intereses, no al reino de Dios. Ya cuando Jesús pone eso en mi vida y le da sentido, empezamos a servir en la iglesia. Y fuimos caminando y eso le dio también una razón de vivir, un motivo a nuestra vida, y pudimos descubrir que eso era lo que más convenía, porque uno a uno fue llegando, cada uno de mi familia se incorporó, mi esposa también a servir, mi hija mayor también, y luego la otra y la otra, y para la gloria y honra de Dios puedo decir ahora que yo y mi casa servimos a Dios, servimos al Señor Jesucristo, y allí se complementa todo, porque Dios siempre tiene cuidado de nuestras necesidades y nos da esa armonía, ese verdadero gozo. Quizás ya no se gane tanto en la parte económica, pero sí lo podemos disfrutar mejor, sí podemos vivir y disfrutar eso, porque o sea, el desgaste que se estaba teniendo por el tiempo extra, el sacrificar, imagínense, un domingo entero trabajando y olvidado totalmente de las cosas de Dios. Pero ahora con entendimiento sabemos administrar los recursos y podemos disfrutar plenamente de la bendición que Dios nos ha dado. Yo quiero invitarlo para que usted pueda revisar también qué cosas están separándolo de tener esa verdadera comunión con Dios, porque siempre hay áreas de oportunidad. Yo mismo, que ya caminé ese poquito del camino, hago una revisión y siempre hay detalles que uno puede mejorar, siempre hay cosas que uno puede decir, no, esto no, me falta esto, y caminando. Empezamos, como les decía, sirviendo en templo, nos involucramos también en seguridad, luego conocimos también el ministerio de ofrendas, que es un poquito grande allá, escuela bíblica, también tuvimos la oportunidad de estar por aquí en una ocasión compartiendo algo de eso, y así, no paremos de crecer, aunque nos tiren piedras, como les decía al inicio, porque van a ver, siempre llueven de un lado o del otro, de donde menos se lo espera, pero eso no debe detenernos, eso debe, al contrario, motivarnos para poder seguir adelante, y que demos tantos frutos que la gente se canse de recoger frutos y no de criticarnos, que se canse de recoger frutos y que nosotros vayamos siempre por más. Dentro de todo eso hay algo muy importante que a veces el mismo enemigo pone en nuestras mentes, que queremos esperar hacer algo o cambiar algo para comenzar a servir. Mire, hay muchas formas de poder servir, y quiero que me acompañen en sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, para que descubramos que usted y yo podemos tener muchas formas de poder servirle a Dios, formas que son sencillas, fáciles y de gran bendición. Porque alguien puede servir, puede decir, para servir necesito estar así, bien guapo con ese uniforme
de templo con ese uniforme de escuela bíblica, o que necesito pasar tantos años en una formación teológica. Sí, son bonitas formas de servir, como aprender a manejar los equipos de audio y todo eso. Sí, son maneras correctas de servir y muy bonitas, pero no son las únicas, mi hermano. Hay muchas formas en las cuales podemos ser de bendición. Y mire lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la primera parte dice: cada uno según el don que ha recibido. Yo le pregunto, ¿habrá recibido usted, querida hermana, el don de poder lavar y planchar? Ese es un don. Yo tengo tan buen don para planchar que me abunda. Me queda el pantalón con 3 quiebres, imagínense. Me abunda mucho. Pero no, ya hablando en serio, muchos de ustedes tienen el don de poder planchar, de poder lavar. Y mire, con eso puede bendecir a alguien también. Yo sé que a veces hay vecinos, hay hermanos en la congregación que pasan momentos de dificultad de salud y que tienen problemas con eso. ¿Y qué tal si le echamos la mano? De repente, cuando vemos que tiene problemas con eso, llega un día y dice: hermana, le voy a ayudar a lavar, le voy a ayudar a planchar. Ahora hay lavadoras, tan fácil, pero alguien que está enfermo no puede. Tal vez tiene un dolor tremendo en la espalda y no puede hacerlo. Nosotros podemos bendecir a alguien. ¿Será que alguien tiene el don de reparar el techo, hermano? Un joven fortachón, como muchos que veo aquí. Ahora mismo hay gente que está corriendo, poniendo ahí guacalitos, poniendo baldes y todo eso, porque tiene una gotera. Y tal vez es una persona de edad avanzada que no puede subirse, que ya no tiene las fuerzas ni la habilidad. Nosotros podemos, ¿sí o no? Son maneras fáciles. Alguien, como el ejemplo que ponía el hermano, que tiene dificultad a la hora de pagar una cuenta porque realmente está en una crisis económica, y a nosotros nos sobra 2 pesos ahí. Ayudémosle, hermano. De repente va alguien en la calle, cualquier persona, pero a veces alguien de avanzada edad cuesta un poquito más porque las fuerzas han decaído, y lo vemos que va a duras penas con una carga grande, con algo que pesa mucho, y nosotros solo nos quedamos viendo y vamos en la misma dirección. Hermanos, ¿qué cuesta decirle? ¿Le puedo ayudar? ¿No cree que sería una manera muy fácil? Y allí, mientras va cargando, ayudándole a cargar lo que lleve, cualquier cosa que sea, hablarle de Cristo. Hablarle, pero no con demasiada intención que lo corramos, no. Como una conversación natural, como una conversación normal. Le aseguro que esa persona le va a decir: bueno, ¿y usted dónde se congrega? Pues, y al rato va a estar aquí. ¿Por qué? Porque usted ya sembró la semilla de la esperanza, ya sembró la semilla de la fe. Le voy a poner otro ejemplo. Pasa en todos lados. Hay por allí una vecina que tiene como 12 niños, bien productiva, y no haya que hacer. La pobre pasa tan atareada cuidando del montón de niños que no le queda chance de venir a la iglesia, porque ciertamente tiene mucho trabajo. ¿Y qué tal si un día de esos le decimos: hermana o amiga, como se llame, ¿cree que me presta a los niños una tarde? Y se los lleva al patio de su casa allí, y se puede convocar a un par de servidores más, y hacen una mini escuela bíblica ahí en su casa. Esos niños van a llegar con la palabra a su casa, van a regresar ya sin estrés, y esa señora se ha tomado una tarde libre. Dele una tarde libre a la pobre mujer para que descanse, y ella va a ver la transformación que hace la palabra de Dios en los niños. Cuando usted menos sienta, va a estar aquí dejándolos en escuela bíblica para que esos niños sigan siendo edificados, y ella va a estar aquí ocupando una silla también, y ahí habremos sembrado la semilla de la fe, la semilla de la esperanza, para que podamos ser de bendición. Es tan fácil como eso. Yo sé que muchos tienen habilidades con los niños que han aprendido en escuela bíblica o con sus propios hijos, y es fácil poder bendecir a esas personas. A veces venimos en la calle, si alguien, los que tenemos carros, y vemos a alguien que también se le dificulta caminar o va bajo la lluvia,
nada cuesta detenerse y darle ray. Muchas veces sabemos que van en la misma dirección y solo pasa de largo. A veces alguien puede pasar, incluso salpicando de agua que hay ahí, y pasamos de largo a la persona que podemos bendecir. No simplemente aquella persona que nos cae bien, no simplemente aquella persona que puede gustarle a alguien y le voy a dar ray y voy a aprovechar. No importa, puede ser cualquier persona, una persona mayor principalmente, que es complicado cuando les cae la lluvia. Hay muchas maneras de poder ser de bendición, de poder servir a alguien, cada uno según el don que haya recibido. Muchas veces somos hábiles reparando cosas. Alguien sabe de electrónica o de electricidad y conoces de alguien que tiene problemas ahí, que ya no le funciona el teléfono, que ahora es muy común, o la televisión, y usted sabe hacerlo. Bendiga a alguien, hombre, bendiga a alguien reparando el electrodoméstico que necesite, y mientras lo repara, en una conversación natural, háblele de Cristo, siembre esa semilla, busquemos propiciar el momento, la oportunidad para hablar de Cristo, para que podamos alcanzar a más almas, porque cuando a veces andamos evangelizando en las campañas, la gente nos huye, la gente nos ve y se va por el otro lado de la calle, o dice que no está tu mami, no, dice que no está, pasa. Entonces, cuando nosotros buscamos la oportunidad en esas maneras, con la multiforme gracia de Dios, por eso Dios no ha dejado una manera estricta, cerrada, en la que podamos bendecir. Podemos bendecir a las personas de muchas maneras. Lo que pasa es que a veces nos cerramos, ¿verdad? De que queremos simplemente hacerlo a través de un ministerio, queremos hacerlo a través de las formas que ya están prediseñadas. No, mi hermano, hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos ser de bendición, para que nosotros podamos sembrar esa semilla en muchas personas más. Le invito para que busque usted esas maneras de cómo servir en su iglesia, de cómo servir en su comunidad, de cómo servir en su lugar de trabajo, de cómo servir en el lugar de estudio, de cómo servir en la casa. A veces nosotros los varones, muy machines, llegamos enojados porque llegamos cansados ciertamente de trabajar o de donde hayamos andado, y queremos un café pero no lo sirven porque todo está sucio. ¿Usted cree que no puede ser de gran bendición que agarre el mascón, el jabón, y usted mismo lave la taza, haga el café y le sirva un café también a su esposa? ¿O cree que no puede ser de gran bendición llegar y no está la cena servida, no está la comida porque todos los trastes están sucios? La pobre señora no ha tenido chance de lavarlos y por eso no está. Nosotros nos enojamos. Mire, no lo va a hacer menos hombre el lavar un par de trastes, hombre. Yo los lavo y me siento macho. No pasa nada, o sea, los lavamos y somos de bendición. Y mire, usted no sabe, si no lo ha hecho, si lo hizo, lo felicito. Pero si no lo ha hecho, no sabe la bendición que es poder echarle la mano a su mujer en ese sentido. Si no lo ha hecho, descúbralo y va a ver. Y no le va a quitar ni un bigote de la barba ni nada. Le va a ser siempre el mismo macho alfa. Y va a ser de gran bendición. Va a ser un grado más en la armonía en su casa. Va a ser de bendición. Y todo va a estar según el modelo de Dios, según la multiforme gracia de Dios, a través de las cuales nosotros podemos bendecir a alguien. Vamos a seguir caminando en este conocimiento para que descubramos los grandes beneficios incomparables que da el servir a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos a descubrir, porque dice la Biblia, que ni siquiera un vaso de agua que demos a alguien se queda sin recompensa, mucho menos cuando nosotros servimos de esta manera, sobre todo cuando lo hacemos de corazón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice la Biblia: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, si nosotros
hacemos todo esto para la gloria y honra de Dios y lo hacemos de corazón, el trabajo en el Señor no es en vano. Mire, Dios le da múltiples bendiciones por cada una de las obras que nosotros hacemos, pero es importante poner atención en cada parte de este versículo, porque dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Es una característica que debemos tener, estar firmes y constantes. ¿Qué significa eso? Que si nos toca servir, digamos, hoy es miércoles, si nos toca servir los miércoles, vamos a estar todos los miércoles, no solamente un miércoles del mes, porque es bien difícil contar con alguien que no está. No sé si me voy a entender. Cuando hacemos una programación es necesario saber que esa persona va a estar para darle una asignación el siguiente miércoles, porque si le damos una asignación y no está, entonces hay un vacío. Por eso dice la Biblia: estad firmes y constantes. Asimismo, cuando empezamos a servir con pequeños detalles, como lo que les decía, si sabes reparar, pues ayude a alguien, ser constante, porque si lo hace, es que el hermano dijo que había que hacerlo y lo hizo hoy y no lo vuelve a hacer, entonces queda muy poco, ¿verdad? Como nos surte el efecto. Debemos hacer de nuestro servicio un estilo de vida, de las multiformes maneras de servir, estar siempre buscando la manera de poder servir, con pequeños detalles. Muchas veces no es necesario invertir económicamente, en la mayoría de casos no es necesario hacer una inversión económica, a veces sí, pero en la mayoría de casos no. En la mayoría de ocasiones, simplemente con la actitud, con tener, como tenía David tenía buena onda, con esa mató al gigante. Entonces, con su buena actitud, con su empatía, con el amor que le ponga a las cosas que haga, ya sea acá dentro de la iglesia o allá en su lugar de trabajo o donde usted se desenvuelva, allí puede impactar a través de esas maneras diferentes en las que puede servir, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, es importante que busquemos crecer en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Muchas veces nos quedamos aferrados a que ya tenemos un ministerio, no, yo esto hago y nada más. Mire, en muchas ocasiones hay necesidades, y no solo en la iglesia, sino que también en la casa. Imagínense, alguien es especialista en templo o en seguridad, y solo eso sabe hacer. Cuando lleguen los sobrinos, no va a hallar qué hacer con ellos. ¿Se imagina? Cuando usted desarrolla habilidades ministeriales, habilidades de servicio, le es fácil desenvolverse en cualquier situación. Yo les digo porque hay varios sobrinos que de repente llegan a visitarnos, y yo antes de involucrarme en las cosas del Señor, en las cosas de servir, yo lo que hacía era enojarme y tal vez evadirlos. Pero ahora que ya conozco cómo se puede entretener a los niños y al mismo tiempo edificarlos, no, hombre, les imprimimos ahí papelitos con mensajes o dibujos que hablen de Dios, y ellos se entretienen coloreando, y al mismo tiempo les contamos una historia bíblica. Se entretienen, se divierten y se edifican. Eso sirve en todos los sentidos. En el trabajo, muchas veces las situaciones están tensas. En la reunión de trabajo también llueven las pedradas, pero cuando nosotros tenemos ese espíritu de servicio, ahí mismo metemos la palabra de Dios en una ilustración, contamos una historia bíblica, ilustramos cómo poder salir de ese problema a la luz de la palabra, y somos de bendición. ¿Pero por qué? Porque hemos caminado y no nos hemos estancado. Mire, usted me va a decir, pero es que yo no soy muy estudiado y yo no soy esto. No, hombre, Dios no busca personas preparadas, mi hermano. Dios prepara a sus siervos para servirle, para que seamos de bendición. Y a todos nos da temor el emprender, pero cuando usted empieza a caminar y se pone en las manos de Dios, Él lo va guiando. ¿Se acuerda la historia que nos narra la Biblia, donde había un muchachito que tenía solo unos cuantos panes y unos cuantos peces? Si él se hubiese quedado con eso, apenas hubiera medio saciado el hambre propia de él,
Pero no, Él lo puso en las manos de Jesús. Y eso en las manos de Jesús, ¿qué hizo? Alimentó más de 5,000 personas. Entonces, cuando nosotros, con lo poquito que tenemos, lo depositamos en las manos de Jesús, Él hace cosas grandes, mi hermano. Por eso, no se detenga, que usted diga, no, es que yo apenas sé leer. No importa, pero puede servir de mucho, de mucha bendición. Usted puede desarrollar múltiples habilidades. El ejemplo de los panes y los peces es más que perfecto para demostrar y comprobarnos de que en las manos de Dios podemos hacer muchas cosas. Él puede hacer muchísimas cosas con nosotros, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos al servicio de Dios no es en vano. Él siempre recompensa, nos da gozo, nos da paz, nos da prosperidad, nos da protección y nos enseña a depender al 100% de Él. Aquí en esto donde nos da protección, muchas veces escuchar las palabras ilopango, soyapango, daba miedo, ¿verdad? En el pasado reciente. Decir, yo a veces cuando lo comentaba, ¿y dónde vivís vos? En Ilopango, cerca de Soyapango, ¿sí? ¡Ah! Les daba miedo. Pero yo les cuento algo, en esos municipios, en esos lugares, nosotros anduvimos en lo más cruel, en lo más caliente de la situación de inseguridad que había en nuestro país. ¿Y sabe qué? Para la gloria y honra del Señor, nunca tuvimos problemas. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba ahí. Y muchas veces andábamos evangelizando y otras veces andábamos haciendo diligencias personales, pero la mano de Dios siempre nos protegió, mi hermano. Y aquí estamos, pasamos muchas situaciones, lugares conflictivos, pero la protección de Dios siempre estuvo con nosotros y está. Y eso es uno de los beneficios que le da el servirle a Dios, porque nos reconocían. Pasábamos enfrente de las personas que andaban haciendo mal, pero decían, no, este es cristiano, no pasa nada. Y teníamos camino abierto. ¿Por qué? Y no es porque les cayéramos bien, no, era porque Dios estaba con nosotros. Y ese es uno de los grandes beneficios que Dios le da. Muchas veces los recursos son limitados, pero Dios provee siempre a tiempo para poder salir de cada necesidad, y nos da sanidad y nos da muchas cosas. Yo le invito para que pueda revisar todas las bendiciones que Dios le ha dado en su vida y que le sigue dando. El mismo hecho de que este día podamos haber visto la luz del sol y atravesar, y ya está terminando el día y estamos bien, estamos aquí, que podamos disfrutar de nuestra familia, que podamos disfrutar de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Seguramente hemos comido, no sé si ya también cenaron o vamos a cenar más tarde. Todas esas bendiciones Dios las ha puesto, mi hermano, y debemos ser agradecidos en todo tiempo. No se preocupe si usted cree que no ha desarrollado plenamente capacidades. Solo póngase en las manos de Dios y Él hará con usted. Eso es importantísimo, que no dejemos de saber que no es en nuestras propias fuerzas, sino que es por el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. La vida, la salud, la iglesia, la provisión, el trabajo, pero principalmente la salvación. Es la bendición más grande que Dios nos da, porque cuando nosotros tenemos la seguridad de salvación, la muerte no nos da miedo. Hay mucha gente que le asusta hablar de la muerte, pero nosotros sabemos que eso es simplemente un paso para estar en la presencia del Señor. Y cuando nosotros despedimos a un familiar o nos toque irnos, nos vamos a ir gozosos. Nos duele en la carne, sí, pero al mismo tiempo tenemos esa alegría, ese gozo de saber que vamos para algo mejor. Y eso es importante, de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hemos dicho este día? Que tenemos que tener la base de nuestro servicio, hacerlo todo de corazón, con amor, como para el Señor y no para los hombres. Tener esa convicción plena de que así es como debemos hacer. Elegir bien a quién servimos, porque el ser humano ha sido diseñado para siempre estar sirviendo, pero nosotros debemos saber a quién vamos a servir, para no ser piedra de tropiezo, para no desperdiciar
los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos canalizarlos con la sabiduría de Dios para que sea de bendición al reino de Dios y de bendición para cada uno de nosotros. No espere ser perfecto para empezar a servir a Dios. Usted puede comenzar hoy mismo con lo que Dios ha puesto en sus manos, pequeñas, grandes, no importa, en las manos de Dios todo funciona. Y vea y disfrute los beneficios que da servir a Dios, porque no hay nada más placentero que ser útil en la vida. Y si somos útiles a los demás y útiles al reino de Dios, ahí estamos completos. Usted y yo estamos aquí este día porque hemos entendido que servir a Dios trae bendición, porque hemos atendido el llamado que Él nos ha hecho para servir. Y eso, mi hermano, es lo más grande que podemos hacer. Y nunca se le olvide que usted puede saber cuántas semillas tiene un fruto, pero no podemos alcanzar a dimensionar cuántos nuevos frutos puede salir de una semilla. Y por eso no dejemos de sembrar la semilla de la esperanza, la semilla de la fe, para que más almas puedan venir a los pies de Cristo y alcanzar salvación y vida eterna. Le damos un fortísimo aplauso a nuestro